Hola, hola. Seguro que te ha pasado alguna vez. Estás leyendo ese capítulo crucial. El corazón te late con fuerza y, de repente, sientes que lo que ocurre en el papel es más real que en el salón de tu casa. Te ríes con la ocurrencia de un bardo o se te escapa alguna lágrima cuando el héroe cae. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene esa necesidad, casi eléctrica, de sentarte frente a una historia y dejar que nos rompan el alma? Soy Santi Limonche. Estudié matemáticas, soy escritor de fantasía y las palabras nos recuerdan el poder de elección que tenemos. Soy el autor de la saga Ferantir, Tierra de Dioses Inmortales. 3 libros donde las divinidades tejen nuestro futuro y que tienes disponibles en Amazon. Hoy quiero llevarte a un viaje en el tiempo, mucho antes de que existiesen las pantallas o los libros de bolsillo. Vamos a viajar a una ladera de una montaña en la antigua Grecia. Allí, todo este despliegue monumental de emociones que hoy llamamos teatro o literatura, nació de algo mucho más primitivo y, si me lo permites, bastante más salvaje. Nació de los cánticos en honor a un dios borracho. Sí, lo has oído bien. Hablo de Dionisio, el dios del vino y del éxtasis. Los antiguos griegos le daban muchísimos sobrenombres. Como nosotros coleccionamos excusas para no empezar ese libro que tenemos en la mesilla de noche. Uno de mis favoritos es Filocoreuta. Esta palabra tan sonora significa, literalmente, el que ama el baile en coro. Dionisio representaba esa parte indomable de tu psique, el frenesí absoluto, ese momento en el que pierdes los límites que te impones para vivir en sociedad. Para honrarlo, un dirigente llamado Pisístrato decidió que Atenas necesitaba un lugar oficial para este descontrol. Así que, en la ladera sur de la Acrópolis, ordenó construir una orquesta. Quizás hoy asocias la palabra orquesta a músicos de frac y violines, pero en su origen viene de un verbo griego que significa simplemente danzar. Era una pista de tierra batida donde la gente bailaba hasta el agotamiento. Pero claro, tú y yo sabemos que seguir bailando, pronto habrá alguien mirando. Para acomodar a la multitud se construyó el Theatron. Teatro significa literalmente lugar para contemplar. Es fascinante pensar que cada vez que abres un libro o vas a una representación, estás repitiendo un gesto que tiene miles de años, el de sentarse a observar cómo otros viven pasiones que nosotros a veces solo nos atrevemos a soñar. Pero ahora viene lo realmente curioso para ti, que amas la fantasía. ¿Sabes por qué lloramos con las historias tristes? Para entender nuestras lágrimas, tenemos que mirar a los ojos a una cabra. Verás, los acólitos de Dionisio se disfrazaban de sátiros. Esos seres mitad hombre, mitad cabra. Los llamaban tragoi o machos cabríos. De aquí viene la palabra tragedia. Significa literalmente el canto de los machos cabríos. Es un origen un poco tosco para algo tan elevado, como en las obras de Sófocles, ¿verdad? Pero tiene todo el sentido. Para los griegos, la tragedia era una forma de purgar el dolor. Y a todo esto, Dionisio tenía otro título, Melaneigos, que significa cabra negra. Fíjate en esta raíz, mela, que significa negro. Es la misma que encuentras en melatonina,
la hormona que nos sumerge en la oscuridad del sueño, o en melancolía, que para los antiguos era tener la bilis negra. Imagínate la escena: miles de personas en el graderío de piedra del Odeón de Herodes Ático, el sol poniéndose tras la Acrópolis, y en el centro hombres cubiertos con pieles ásperas de cabra negra gritando verdades que nadie se atrevía a decir en el mercado. El teatro era el cine, la red social y la catedral de la época. Aquellos actores nos prestaban sus voces para gritar lo que nosotros callábamos por miedo o por vergüenza. A medida que las historias se movían más complejas, también lo hacían los escenarios. Aquellas chozas de tela donde los actores se cambiaban, que se llamaban esquené, y de donde viene nuestra palabra escena, se convirtieron en edificios de piedra de 3 metros de altura. Y aquí es donde los lectores de fantasía solemos arquear una ceja. Los dramaturgos griegos, especialmente Eurípides, a veces se metían en unos líos narrativos de cuidado. Enredaban tanto la trama que no sabían cómo sacudir al protagonista del abismo. ¿Qué hacían? Usaban la mécane, una grúa de madera gigante que sobrevolaba el escenario. De ella colgaba un actor disfrazado de Dios, Apolo, Atenea o el mismo Dionisio, que bajaba de las nubes para resolverlo todo con un chasquido de dedos. Seguro que has oído la frase Deus ex machina, el Dios que sale de la máquina. Hoy en día, tú y yo, como lectores, somos un poquito más exigentes. Si en el último capítulo de la novela aparece un águila gigante o un poder que nadie había mencionado para salvar al héroe, nos sentimos un poco decepcionados e incluso estafados. ¿No te parece? Nos gusta que el héroe se manche de barro, que le duela la subida y que salga del pozo por sus propios sacrificios, no por una grúa de madera. Todo este legado no es solo historia antigua para nosotros. También lo he aplicado en el corazón de mi propia saga. En el mundo de Ferandir existe una nación llamada Tranesia, que bebe directamente de esta fuente clásica. En Tranesia, el teatro no es un entretenimiento, es una cuestión de estado. Tienen un teatro inmenso, esculpido directamente en el corazón de una montaña en mármol, que es la envidia de todo el continente. Los ciudadanos de Tranesia creen que, al sentarse en esas gradas, están realizando un acto de valentía. Porque la fantasía épica, igual que las tragedias de Esquilo, es un lenguaje de símbolos. Inventamos mundos con sistemas de magia y dioses caprichosos porque necesitamos esa distancia para atrevernos a mirar de enfrente nuestros temores más íntimos. Cuando un personaje en Tranesia se pone la máscara frente al público, no está fingiendo ser otro. Está revelando una verdad que su cara humana no puede soportar. Escribir sobre Tranesia me hizo entender que los autores también nos ponemos esa máscara de cabra para canalizar historias que nos raspan por dentro. A veces te confieso que cuando las tramas de mis libros se enredan y mis personajes sufren más de la cuenta, siento la tentación de invocar mi propio Deus ex machina. Qué fácil sería que un dragón ancestral bajase de las alturas en Tranesia y calcinase al villano de turno. Pero entonces me acuerdo que como lector y retiro la grúa, porque a mí no me gustaría. Nos merecemos una victoria que se haya ganado paso a paso, herida a herida. Más de 2000 años después, este baile salvaje
en honor a Dionisio, sigue vivo en cada libro que devoras y en cada historia que nos mantiene despiertos hasta las 3 de la mañana. Así que, la próxima vez que leas una escena donde el destino parece sellado, acuérdate de la grúa de Eurípides. Y si te parece bien, brindemos con una copa de vino o con lo que prefieras, en honor al viejo Dionisio, por regalarnos este refugio llamado teatro y literatura. ¿Te unirás a este brindis? Si te apasiona viajar desde la historia de Grecia hasta los reinos de Ferántir, te invito a suscribirte en mi newsletter. Allí te cuento cómo forjo mis historias y te revelo secretos que no aparecen en las novelas. Y también te puedes suscribir en la campanita. Nos leemos pronto. Y recuerda, las palabras ocultan historias.